Hola, mi nombre es Carlo Constantini y durante los próximos 15 minutos te platicaré acerca de los procesos básicos y generales necesarios para una buena musicalización teatral. Si eres músico, actor o director o productor teatral y te interesa este tema, te invito a que veas el video. Una de las cosas principales e importantes que debemos de tener en cuenta es conocer el guión, el texto dramatúrgico, y para ello tres elementos importantes, lo que es el texto, el contexto y el subtexto. El texto es todo en sí, todas las palabras, los diálogos, los títulos, etc. El contexto es dónde está ambientado y qué situaciones o elementos hay alrededor de este texto. Esto quiere decir dónde está ambientado el lugar, que puede ser China en 1940 o puede ser en México en 1982 o puede ser etcétera. Son todos esos elementos, no solo en el contexto de país, sino también en el nivel socioeconómico donde se encuentran los personajes, o sociocultural también, los oficios, los trabajos, las situaciones que están alrededor de los personajes o de la historia son parte del contexto. Y el subtexto es todo aquello que está por debajo de la idea inicial del texto. Esto quiere decir, subtexto va a ser el elemento que imprimimos a el texto y es como la intención que hay detrás de cada una de las cosas. Pensemos esto en micro y en macro, porque podemos entender el subtexto de toda la obra y podemos entender el subtexto de una escena o el subtexto de un solo diálogo, que es acto, cuadro, escena y secuencia. El acto son las partes en que se divide una obra. Esto puede ser en un acto, o pueden ser en dos, o pueden ser en tres, o en más, que son el menor de los casos. Para esto, en el musicalizador es importante saber en qué momento nos encontramos y darle la importancia tanto a la música de sala que está ambientando y preparando al espectador a lo que va a acontecer escénicamente, como dentro de ese intermedio poder mantener al espectador en ese mood, en ese ambiente e incluso prepararlo para lo que sigue en el segundo acto. Dentro de los actos encontramos cuadros. Los cuadros son los cambios de tiempo y espacio. Entonces, cada vez que nosotros ubicamos que hay un cambio de tiempo y espacio dentro de la obra, nos está indicando que estamos teniendo un cambio de cuadro. En estos cuadros para nosotros son importantes como musicalizadores saber que estos son los puntos de referencia donde nosotros manejamos la mayoría de las transiciones. A veces no se requieren transiciones y todo depende tanto de la dirección, de la estética que se esté manejando, del montaje, etc. Porque a veces es importante saber que un movimiento de luz o que un cambio de escenografía generan esas transiciones a veces. No es necesario que musicalicemos todas y cada una de las transiciones. Eso ya queda dentro de la investigación, el análisis junto con el director, junto con la escena, con el trazo escénico y también, bueno, a instinto y sensibilidad del musicalizador. Dentro de los cuadros encontramos escenas. Las escenas son las entradas y salidas de personajes. Esto es importante porque nosotros con ello podemos identificar personajes relevantes o importantes dentro de la historia que pueden llegar a ser considerados para poder tener algún tema, un leitmotiv del personaje que nos esté identificando las entradas o la aparición para causarnos siempre una sensación en la aparición de ese personaje. No es una necesidad que se presente siempre en cada obra o en cada texto. Todo varía dependiendo de todas las demás variantes. Secuencia. Las secuencias son los cambios de tema
en la conversación. Y estos son importantes porque cada cambio de tema, si ustedes repasan en su mente o en su vida cotidiana, observan cada vez que ustedes cambian de tema, hay un cambio de emoción y de intención. Para esto diremos, hay un subtexto diferente. Entonces, en esto es importante nosotros reconocerlo, ya que nos permite identificar los cambios emocionales y tanto las emociones como los sentimientos que se están generando en o los personajes. Estas secuencias no es necesario que nosotros las identifiquemos todas en el guión, pero sí saber identificarlas para poder nosotros encontrar los puntos más importantes que se están generando dentro de la historia y que podemos nosotros acompañar y acrecentar. Otro de los elementos importantes a reconocer es la diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es una respuesta básica, primitiva e inmediata que tenemos todos los seres humanos a manera de protección, de sobrevivencia y de advertencia ante las situaciones que acontecen a nuestro alrededor. Estas emociones suceden de manera inconsciente e inmediata. Es la primera respuesta que nosotros tenemos ante cualquiera de los estímulos que tenemos a nuestro alrededor. En estas emociones encontramos 4 básicas: tristeza, alegría, enfado y miedo. Es importante saber que una emoción, reconocerlas dentro de una obra, y la musicalización es saber incluso dónde están los puntos donde podemos realzar ese momento, ese instante en el que el personaje ha reaccionado ante una situación o estímulo, y si es requerible apoyarlo con un sonido o con algún elemento musical que refuerce ese punto que se ha generado de emoción en el personaje. La diferencia con los sentimientos es que después de que sucede la emoción, si nosotros o el personaje reflexiona sobre esa emoción que ha sentido, lo empieza a convertir en un sentimiento. Y entonces dentro de ese sentimiento ya hay una bidimensionalidad en cuanto a que interviene la reflexión del suceso, de lo que se sintió, de lo que nos produjo, de lo que nos causó, de todos los elementos empiezan a ser observados dentro de esta emoción inicial, y este procesamiento nos va creando un sentimiento. Este sentimiento, por ejemplo, si hablamos de la emoción causada inmediatamente de tristeza, si nosotros reiteramos esa emoción y vamos generando este sentimiento, nosotros podemos aquí trabajar los matices. Por ejemplo, hay tristezas que son amargas, hay tristezas dulces, hay tristezas melancólicas, hay tristezas que nos pueden llevar incluso a la depresión. Los sentimientos son de larga duración, y esta larga duración tiene que ver con el proceso de nuestros pensamientos. Doy un ejemplo rapidísimo. Hamlet sabe que han matado, sabe que ha muerto su padre, y entonces genera una primera emoción ante esa noticia. Cuando el padre se presenta con él en forma de espíritu, ente o lo que sea, él y le dice que fue asesinado por su tío, él empieza a generar en sus pensamientos esta emoción que ya no nada más es de tristeza, sino ahora es de ira, de enojo, que viene dentro de la clasificación de enfado. Y este pensamiento recurrente, que se vuelve incluso obsesivo en él, va generando que haya un sentimiento. Y haya un sentimiento muy específico hacia el tío que fue el homicida, como un sentimiento muy diferente y específico hacia la madre que traicionó al padre. Entonces es importante saber estos elementos, cómo entonces los personajes que tenemos en nuestro texto, cómo van evolucionando
ante las situaciones que viven dentro del contexto de la obra. Cómo es, si es una emoción de un instante, o esa emoción se empieza a replicar en varios momentos y entonces va generando en el personaje un pensamiento constante y reiterativo que lo lleva a generar un sentimiento y nos puede llevar a las últimas consecuencias. Siempre nos lleva a realizar una acción, nos lleva a realizar una decisión, nos lleva a que suceda algo con esto que se ha gestado. Y es importante saberlo como musicalizadores para poder encajar y poder analizar y entender qué sucede en todo este subtexto. Otro elemento a considerar es conocer la visión del director. Esto es parte fundamental porque esto nos permitirá entender la estética, el ritmo, el tono que va a manejar el director dentro de la obra. Todos los creativos se centran en esta figura importante que es la mente que está diseñando en general todo el montaje. Por ende, nuestro trabajo está ligado no solamente al del director, sino al de todos y cada uno de los creativos, para que haya al final esta unidad estética que está buscando el director. Todo dentro de estos espacios de trabajo es poder hacer el timing con tu texto y entonces cronómetro y empezar a ver los momentos donde te marca el director o donde crees que haya una posibilidad de transición o de elemento musical que hay que trabajar, hacer el timing, tomar y recordar que va a ser una referencia, es una referencia general, porque cuando va avanzando el proceso de montaje, pues va avanzando también el proceso de interpretación y esto quiere decir que el ritmo puede cambiar dentro de las escenas. Pero tener ese timing ya escrito, ya trabajado, nos permite tener un ancla para saber cuánto tiempo debemos de trabajar en las piezas musicales. Es encontrar el tema y definir la instrumentación. Esto conllevará mucho de nuestra intuición, de nuestro análisis y nuestra investigación y también de nuestra sensibilidad para encontrar qué tipos o qué grupos de instrumentos nos pueden ayudar a realzar los elementos musicales. La diegética y la extradigética. Esto, la música diegética o sonidos diegéticos o incluso los diálogos diegéticos quiere decir todo lo que está dentro de la escena, todo lo que vemos nosotros como espectadores, pero que también está dentro de la realidad de esa ficción de la escena que vemos, a diferencia de lo extradigético. Lo extradigético nos habla de algo que está pero no lo vemos y sucede también dentro del mismo plano dentro de la escena. Esto quiere decir, cuando nosotros musicalizamos muchas de las veces, o gran parte de los elementos, hay música, pero los personajes que están adentro no los están escuchando. Los personajes no saben, no hay música a su alrededor, pero para el espectador sí. Y claro, tanto para el actor, no el personaje, sino para el actor y el espectador, es un estímulo que está acrecentando la escena. Llega el momento fundamental en el que vas a ensamblar el trabajo musical. Debes de pedir siempre a producción o al director un ensayo específicamente para trabajar la música. La primera parte es una exploración de todos los elementos donde la música interviene. Un instante antes o un instante después puede darle todo un significado diferente a la intención que se está generando con el actor, con el texto, con la música, con la luz, con absolutamente todo. Muy bien, y por último, pues bueno, algunos de los puntos más importantes. ¿Cuánto cobrar por mi trabajo?
puede rondar, los precios pueden ser de distintas cantidades, pero lo más importante, bueno, es que tú hagas una valoración de todo el trabajo que has realizado y que le des valor. Esto es lo más importante. Jamás hagas tu trabajo gratuitamente. México.